Ahora sí, ahora estoy grabando. Muy buen día, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Antes que me olvide, este miércoles vamos a hacer una sesión de, eh, bueno, por Zoom, de instrumental. Así que vamos a estar viendo con sensor en mano cómo funcionan los diferentes sliders que tenemos, cámara TOF y demás, con algunas demos que tenemos preparadas en MATLAB. Eso, o sea, va a estar bien interesante. Eh, Vamos a comenzar con lo que vamos a seguir, en realidad con el tema de sensores, que es una parte bien importante y bien larga, de hecho, de la asignatura. Bien, déjenme compartir acá. Por cualquier cosa, esta PPT ya está en el aula también. Como siempre, les dejo todo disponible un rato antes. Un rato antes me refiero, ya sea un día antes o al menos 12 horas antes para que ustedes puedan seguirme. Lo que habíamos hablado en la clase pasada, chicos, era bien importante, por cuanto dijimos que el funcionamiento de los sensores está influenciado de alguna manera por factores que son tanto intrínsecos al sensor como extrínsecos al mismo. En este caso podemos ver que la temperatura, la presión, la iluminación, en algunos casos inclusive la interferencia cruzada, como sucede en las brújulas, infiere en lo que es la medición de nuestro sensor. Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es primero establecer cuáles van a ser las características más importantes que nos vamos a referir cuando hablemos de sensores y luego cómo influyen estas o el error que tienen estas en el sensado. Comencemos con lo primero, o sea, a ver, cuando hablamos de las características, cuando nosotros compramos un sensor, por ejemplo un sensor de rango como es el LiDAR, el problema del sensor que nosotros compramos es que sus especificaciones, si bien el fabricante nos provee de lo que es el funcionamiento con, por ejemplo, la mínima corriente, el funcionamiento con la máxima corriente o con corriente nominal, lo mismo con temperatura, no nos provee, por ejemplo, el funcionamiento con todo el máximo o con todo el mínimo. Y no nos dice, por ejemplo, cómo varían los diferentes atributos que tiene el sensor ante esta variabilidad en las condiciones de operación. Entonces, en todas las condiciones, no en una o dos. Entonces, lo que quiero que estudiemos un poco son las diferentes características que nos tenemos que fijar cuando queramos comprar o evaluar un sensor. El primero, por ejemplo, es el rango. Con rango, chicos, no me refiero a la distancia. Con rango me refiero a la máxima expansión que podemos tener en nuestra medición. Se define como el cociente entre el valor medido, el valor de medida superior e inferior del instrumento. En algunos casos, ese valor de medida inferior es muy cercano a cero, y es por eso que tomamos el logaritmo, y cuando lo multiplicamos por 10, estamos en presencia de decibeles. Entonces, estamos hablando de un rango dinámico de medida expresado en decibeles. La palabra que ven acá, rangeabilidad, es una castellanización de rangeability. Pero por favor, esta palabra no existe, es solamente que la usamos mucho en el laboratorio. Esto lo podemos ver en las especificaciones propias de nuestro sensor, que lo podemos encontrar con el nombre, por ejemplo, de campo o range, ¿sí? El campo o range es el conjunto de valores que están comprendidos dentro de los valores máximos, por ejemplo, este de temperatura, ¿sí? El valores máximos y mínimos de medición. Entonces, fíjense que mientras el rango dinámico lo definíamos como los decibeles, el rango per se lo estamos definiendo como la distancia, digamos, desde el valor máximo al valor mínimo de medición. Que dicho de otra manera, no es muy diferente de lo que tenemos acá. Si aplicamos el logaritmo, tenemos que es el valor máximo medible menos el valor mínimo medible. El logaritmo, por supuesto, pero en este caso trabajamos en decibeles, que es lo que usualmente nos dan los fabricantes. En este caso es una mera diferencia, ¿sí? Entonces tenemos para expresar el rango, el máximo, el campo de medición, necesitamos el valor máximo y el valor mínimo. Acá, chicos, lo que tenemos es resumida la cantidad de parámetros que nosotros tenemos que analizar cuando veamos un sensor. Vamos a seguir uno por uno respecto a este diagramita que está acá arriba. El alcance. El alcance es justamente la diferencia algebraica entre el valor superior y el valor inferior de medida. A diferencia del campo, fíjense, en realidad son muy parecidos,
pero el campo es un intervalo, el alcance es una diferencia. Por ejemplo, el campo podría ir de los 100 a los 300 grados, como tenemos acá. Entonces el alcance van a ser 200 grados. Pero el campo podría haber ido de los 500 a 700, y el alcance sigue siendo 200 grados. Entonces el alcance es algo que se puede repetir en diferentes sensores, pero el campo puede variar. El campo, chicos, es un intervalo, el alcance es un número nada más. La zona muerta de medición. Este valor es bien difícil, en realidad. Muy poca gente le presta atención a la zona muerta de medición. La zona muerta, chicos, está muy asociada al valor inferior del campo de medición. Y digo, tenemos dos zonas muertas en realidad. La que está asociada al límite inferior del campo de medición y el que está asociado al límite superior del campo de medición. La zona muerta per se, lo que se conoce como zona muerta, siempre pertenece al límite inferior del campo de medición. Y esto es, por ejemplo, si nosotros tenemos un sensor, lo voy a hacer específico, un sensor de distancia. Este sensor de distancia tiene un rango máximo, supongamos, de 5 metros de medición, que es el típico que utilizan, por ejemplo, cuando vienen a medir las distancias de un departamento y andan con el puntero. Bueno, en realidad el puntero alcanza hasta los 100 metros. Pero supongamos que tenemos nuestro puntero de 5 metros de rango. La zona muerta, chicos, es desde que el haz de luz sale, cuánta distancia tiene que pasar hasta que donde el haz impacte corresponda a una medición válida. Los fabricantes, por lo general, y esto tiene mucho que ver con los tiempos de procesamiento y en algunos casos inclusive con partes mecánicas que nosotros las vamos a ver de algunos sensores. La zona muerta de un sensor de distancia puede ser de 10 centímetros. Y esto es, cualquier medición que sea inferior a los 10 centímetros es medición no válida. La medición válida va a ser de 10 centímetros en adelante. Entonces, esa zona muerta es la que se llama como, esa zona de 10 centímetros es la que se conoce como la zona muerta. Y también les dije que hay una zona muerta fuera del campo, más allá en este caso, más allá de los 5 metros. Y eso tiene que ver con que después de los 5 metros, el fabricante no nos asegura que la medición sea válida. Entonces, en realidad no es zona muerta, es zona ciega. Y esto es, no ve nada más allá en nuestro sensor de rango de 5 metros. O dicho de otra manera, cada vez que superamos el límite superior del campo, entonces nuestra medición no es válida. Bien, también podemos hablar de zona muerta, y esto tiene que ver con la resolución que la vamos a estudiar adelante, y es que cuando la variable que queremos medir sufre variaciones que no son censadas por nuestro sensor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el multímetro, compramos un multímetro, por lo general, no sé si ustedes se fijaron, pero nuestros multímetros leen hasta milivoltios, ¿sí? Entonces, cualquier medición menor a milivoltios, los multímetros comerciales baratos, digo, ¿sí? Cualquier medición menor al milivoltio es una medición que el sensor, en este caso el multímetro, no la va a adquirir, no la va a ver. Entonces, cualquier medición inferior al milivoltio es una medición que es inferior a la resolución de nuestro sensor y esa variación, esa medición, pertenece a lo que también se conoce como zona muerta. Entonces, para resumir, chicos, hablamos de zona muerta a toda aquella variación de nuestra señal que no es medible por nuestro sensor. Llámese la que está en el límite inferior de la medición, la que está en el límite superior de nuestra medición, o lo que está intermedio, que es inferior a la resolución de nuestro sensor. Zona muerta básicamente es aquello que no podemos medir de la señal, que siempre nos pasa. Otra cosa que tenemos que prestar atención a nuestro sensor, ojo, esto es del sensor, no es de la variable que queremos medir, es la repetitividad. El problema de la repetibilidad de nuestro sensor tiene que ver con la precisión. La precisión está muy asociada a la repetibilidad de nuestra medición.
La repetibilidad no es otra cosa que la capacidad de reproducir, ¿sí?, la medición en un entorno de la misma. ¿Mm? Si bien lo que pretendemos es medir valores idénticos, lo que buscamos en realidad es medir valores cercanos entre sí. Y esto es, tomamos el sensor, medimos la misma variable sin ninguna variación, por ejemplo, la que sea temperatura. Ustedes saben que la temperatura, todos los cuerpos tienen una inercia bien lenta. Entonces medimos temperatura, al milisegundo después medimos otra vez, al milisegundo después medimos otra vez y así sucesivamente. Todas las mediciones de temperatura de, por ejemplo, la olla o la hornalla van a estar más o menos dentro del mismo rango de temperatura. Y esa repetibilidad en la medición tiene mucho que ver con la precisión que la vamos a ver enseguida. Entonces, lo que buscamos de un sensor es que tenga una repetibilidad o una capacidad de reproducir la misma medición de manera aceptable. ¿Qué tan aceptable? Bueno, no sé, supongamos que para nosotros es importante que la repetibilidad, que sabemos que está asociada a la precisión, sea del 90%. Y esto es que va a tener un error del 10%. Entre todas las mediciones, el error máximo que se tiene es del 10%. Entonces, pero eso ya depende de nosotros, del criterio que adoptemos. Por supuesto, no nos sirve de nada un sensor que tenga una repetibilidad o una precisión del 40%. Significa que hay un 60% de las mediciones que caen fuera de este rango que estamos buscando. Lo otro que tenemos que tener muy presente es la histéresis. La histéresis, chicos, es cuando nosotros hacemos variar nuestra medición. De hecho, la hacemos subir del límite inferior al límite superior y la hacemos bajar del límite superior al límite inferior. Rara vez vamos a tener un sensor que nos dé un comportamiento lineal. Generalmente vamos a tener este comportamiento que es parecido a una sigmoide, que ustedes ya saben, es una histéresis. Y la histéresis se mide como la distancia más ancha, digamos, para cualquier valor de las abscisas, la distancia más ancha entre la ida y la vuelta. Entonces, la histéresis es también un tema. Por lo general, lo que buscamos es que la histéresis sea lo más angosta posible y buscar que el sensor se comporte o funcione dentro de la zona lineal. Bien. No, aquí tenemos, perdón, la definición de histéresis, ¿sí? La distancia máxima, la diferencia máxima entre la ida y la vuelta. Como les dije y como sucede siempre, buscamos que la histéresis sea lo más angosta posible y trabajar siempre en las zonas más o menos lineales de nuestro sensor. Otras cosas que tenemos que tener presente, la resolución, es lo que les contaba. La resolución, chicos, cuando hablamos de sensores analógicos, ya poco y nada importa, porque la gran mayoría, si no la totalidad de los sensores, hoy están digitalizados. Entonces tenemos los sensores digitales. El sensor digital hay una resolución doble, digamos, ¿sí? Por un lado tenemos, o sea, la resolución se la ve por dos lados. La resolución de la conversión del sensor analógico al valor digital, y por otro lado la resolución propia del sensor. El sensor, si bien lo que acabo de decir, que todos nuestros sensores son digitales, yo me refiero al encapsulado, a lo que uno compra ya como modelo comercial. El sensor per se, que funciona bajo un principio físico, sigue siendo analógico. Lo que pasa es que a esa señal analógica la digitalizamos. Entonces, lo que sucede con la señal analógica, chicos, es que nuestro sensor, como funciona con un principio físico asociado, puede ser cualquiera, vamos a ir viendo algunos, necesita, ¿sí?, que la variable que lo está excitando, que es la variable que queremos medir, tenga ciertos valores de magnitud, en principio, o de frecuencia, para provocar una excitación o una respuesta por parte de nuestro sensor. Esos valores, ¿sí?, los que son inferiores a los valores mínimos que pueden provocar un cambio en la medición, son los que pertenecen a la zona muerta. O sea, los que no provocan el cambio, perdón, son los que pertenecen a la zona muerta. Los mínimos que sí provocan el cambio son los que pertenecen a la resolución. Y así, por ejemplo, nosotros tenemos de nuevo el ejemplo del sensor de distancia, este puntero de 5 metros. Cuando hablamos de resolución, supongamos que estamos midiendo una pared a 1 metro. Y de esa pared tenemos un bultito que sale. Ese bultito sale a lo máximo 5 centímetros.
¿sí? Cuando hablamos de resolución del sensor, en este caso, es pensar, bueno, estamos midiendo una pared a 1 metro. Si le está saliendo un bultito, ¿podemos medir algo a 95 centímetros? En el caso de que el sensor sí pueda medir esa variación de más o menos 5 centímetros, es porque esa perturbación en nuestra medición cae dentro de la resolución de nuestro sensor. Si nuestro sensor dice que tiene una resolución de más o menos 10 centímetros, significa que para poder observar un cambio en nuestra medición, este debe ser de al menos 10 centímetros. Entonces, el bulto de 5 centímetros que salía de la pared no lo vamos a poder leer. Necesita que sea de 10 centímetros o más. Lo mismo que tenga un hundimiento, ¿sí? Tienen que haber 10 centímetros o más. Entonces, la resolución está muy asociada a lo que es la inercia del sensor, por un lado, y por otro lado también a la digitalización, porque cuando nosotros digitalizamos, tenemos la opción de escoger la cantidad de bits, ¿sí? Y sabemos que 8 bits no representan la misma resolución que 16 bits o que 32 bits. Entonces, cuantos más bits de resolución tengamos en nuestra digitalización, más resolución a su vez vamos a tener respecto a la variable analógica que queremos medir. La linealidad. La linealidad, chicos, es algo que nosotros buscamos, sobre todo por el teorema de superposición, ¿sí? La linealidad es cuando nosotros podemos aproximar la respuesta de nuestro sensor a una recta. Y en este caso intentamos que la recta tenga, no tenga una ordenada al origen, sino que sea simplemente una transformación homogénea y no una transformación afín. Una recta se convierte en una transformación afín cuando tiene una componente en la ordenada. Bien, a ver, ¿por qué nos interesa la linealidad? Bueno, lo acabo de decir, por el teorema de superposición. Y esto es que nosotros podemos componer mediciones. Si los sensores son lineales, las mediciones las podemos componer de una forma lineal, mediante una combinación lineal de mediciones. La vida útil. La vida útil, chicos, tiene que ver con el tiempo mínimo, ¿sí?, que nos especifica el fabricante en que el sensor va a responder. Y esto tiene mucho que ver con las circunstancias a las que podamos someter nuestro sensor. Por ejemplo, ustedes saben que no es lo mismo una vida útil a la temperatura máxima, a una vida útil a temperatura nominal o la vida misma útil a temperatura baja. La temperatura influye mucho, las condiciones medioambientales influyen mucho. Entonces, cuando hablamos de la vida útil, chicos, no nos referimos justamente a la parte electrónica solamente, sino nos referimos a todo. El sensor per se es para todos fines una caja negra y es un producto comercial. Entonces, ya sea que se rompa el encapsulado, que el espejito del láser se quiebre, que el diodo deje de funcionar o que haya un pic de corriente o lo que fuera, todas las causales que pueden hacer que nuestro sensor deje de funcionar, eso hace a la vida útil del servicio o la vida útil del sensor, que nos tenemos que fijar. Hablamos recién de la resolución. Vamos a hablar ahora de la sensibilidad, que están muy de la mano. En realidad, la sensibilidad y la resolución para todos fines son la misma cosa. El problema es que la resolución aplica a todo el producto comercial. Esto es, nosotros medimos la resolución recién en materia de bits, ¿sí? Mientras que la sensibilidad la podemos ver ya en la parte analógica. La sensibilidad es cuál es el mínimo cambio que podemos tener en la variable para que nuestro sensor, ¿sí?, reproduzca o refleje un cambio en la medición. Entonces, el mínimo cambio en la variable ante el mínimo cambio en nuestra medición. Y por supuesto, esto también dentro de condiciones nominales, como dice acá, de funcionamiento. La sensibilidad varía, por ejemplo, con la temperatura. La sensibilidad en nuestro caso varía mucho con el tipo de material, con el tipo de color y con el tipo o la forma en que ejecutamos la medición. Por ejemplo, los sensores de rango que vamos a ver en su momento miden por diferencia de amplitud y miden también, en realidad siempre van a medir por diferencia de amplitud. El problema es cómo nosotros modulamos. Si modulamos por amplitud, modulamos por frecuencia. Entonces, según sea ello, siempre vamos a medir según sea la diferencia en magnitud, pero
Si moderamos en amplitud o si modulamos en frecuencia, va a provocar una u otro comportamiento en nuestra medición, que lo vamos a analizar en detalle. Hay un principio físico atrás de todo esto. Vamos a ver ahora lo que entendemos por exactitud y lo que entendemos por precisión. Sabemos, tal vez de física, que la exactitud, yo no les voy a poner las ecuaciones acá. Para el que la quiera ver, hay ecuaciones en las PPTs antiguas de que yo daba, no las tengo acá, no. En las PPTs antiguas que yo daba del ramo tengo las ecuaciones de precisión y de exactitud que están puestas en el aula por si alguien las quiere ver. Pero las saqué simplemente porque ambas ecuaciones ustedes van a encontrar en la bibliografía, en particular la física, de los libros de física, que utilizan, en realidad, libros de física, química, inclusive de estadística, utilizan diferentes modos de referirse a la precisión y a la exactitud. Pero a grandes rasgos, en ambos casos, nosotros estamos hablando del error que estamos teniendo respecto al rango de medición. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un LiDAR, un sensor de rango, que mide con un error de 1 centímetro, ¿sí? Pero un rango máximo de medición de 1 metro, entonces lo que nos está diciendo es que va a tener una precisión del 99%. Y esto es 1 sobre 100, esto es el 1%, entonces 1 menos ese 1% nos queda el 99%. Esa es la ecuación más típica que podemos encontrar respecto a precisión. Ahora, lo que sucede, chicos, es que comúnmente se asume que la exactitud es la inversa de la precisión. En este caso, lo que se quiere decir en líneas generales, porque no es exactamente la inversa. Lo que pasa es que tiene un término que es el inverso, nada más, y que es el error dividido en el rango. Lo que sucede, chicos, es que la exactitud, perdonen, la precisión refleja la repetibilidad de nuestra medición. Aquí hay un ejemplito que me gusta mucho. Vamos a ver este tiro al blanco que está acá a la derecha. Fíjense que todos los puntos caen dentro de un entorno, dentro de una vecindad. Esto significa que todos los disparos han sido precisos, porque no han dado en el blanco, no han sido exactos de alguna manera, pero han sido precisos porque todos han caído dentro de un entorno. Que sea preciso no significa que sea exacto, por eso es que siempre hablamos de uno a la inversa del otro. Preciso significa que todas las mediciones que yo haga de la misma variable, sin cambios en esta variable, me van a dar en un entorno de medición. Si yo estoy midiendo una distancia a 2 metros y mi sensor es preciso supongamos del 10%, del 90%, perdón, significa que todas mis mediciones van a caer en más o menos 10 centímetros. 10 centímetros más 10 centímetros hacen 20, en 2 metros estamos hablando entonces del 90% de precisión. Eso es lo que nosotros entendemos por precisión, la repetibilidad y dentro de un porcentaje, por supuesto. La exactitud, fíjense que acá decimos que la exactitud es elevada, pero la precisión es baja. Podemos tener ambas cosas, de hecho. ¿Por qué es elevada la exactitud? Porque en todos los casos dimos en el blanco, en estas cuestiones, en el círculo más grande, ¿sí? Es exacto respecto al círculo más grande, no es exacto respecto al círculo más chico. Pero sin embargo la precisión es baja porque todos los disparos salieron, bueno, no salieron juntos. O sea, hay precisión, es preciso, pero comparado este experimento con el que tenemos a la derecha, claramente la precisión del experimento de la izquierda es menor respecto a la precisión del experimento de la derecha. Lo otro que nosotros podemos ver, que siempre ayuda mucho, es el gráfico que tenemos acá, donde tenemos el valor verdadero. La exactitud se puede definir como la diferencia entre la medición respecto al valor verdadero, dividido entre el máximo rango. Entonces, es la exactitud respecto al valor verdadero. Mientras que la precisión, fíjense que tenemos como una campanita de Gauss, para darle alguna distribución nada más,
todos los disparos caen alrededor de este que está acá, de este disparo acá. ¿Mm? Entonces, como vemos, la precisión, chicos, nos habla de la repetibilidad, la exactitud nos habla de la proximidad respecto al valor verdadero. Para la exactitud necesitamos una medición. Para la precisión necesitamos muchas mediciones. Un ejemplo. Bueno, aquí hay otra definición que es bien bonita, y es que la precisión mide el grado de dispersión de la medición. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es utilizar el del reloj. Supongamos que tenemos un reloj, dos relojes en realidad. Son las 10 y 12. Vamos a suponer que son las 10 y 10, para que sea más o menos parecido al ejemplo que está ahí. Tenemos un reloj que está parado a las 10 y cuarto, ¿sí? Y tenemos otro reloj que tiene un atraso o un adelanto, no lo sabemos, de 10 minutos. Bueno, el ejemplo dice 10 minutos de atraso. Vamos a seguirlo así. Tenemos un reloj que tiene 10 minutos de atraso y otro reloj que está parado a las 10 y cuarto. ¿Cuál es el reloj preciso y cuál es el reloj exacto? Bueno, si uno se pone a pensar, el reloj que está parado a las 10 y cuarto me da 2 veces al día la medición exacta. Ahora, yo no sé qué momentos del día son, pero yo sí sé que me da 2 veces al día la medición exacta. Entonces, el reloj que está parado es un sensor exacto. Sin embargo, el reloj que tiene los 10 minutos de atraso me permite a mí tomar n mediciones durante el día. Esas n mediciones, todas van a tener 10 minutos de atraso. Entonces, el reloj preciso es el reloj que tiene 10 minutos de atraso. El reloj exacto es el reloj que está parado, porque yo sé que solamente 2 veces al día me va a dar la medición correcta. El resto del día, no. Entonces, sabiendo eso, para todos fines, a nosotros lo que nos interesa es que el sensor sea preciso. Porque la exactitud en la medición, chicos, ya viene dada por el fabricante. La precisión también es algo que nos da el fabricante, pero de todas las cosas, a ver, nosotros con el valor medido es con el que trabajamos. Si el sensor funciona mal, lo tenemos que mandar de vuelta al fabricante. ¿Mm? Pero si el sensor nos da un error en la medición, nosotros sí podemos minimizar ese error. Cuando trabajamos con sensores, cuando hablamos del error, el error se define como la diferencia entre la variable medida y el valor verdadero. ¿Qué es lo que tenemos acá abajo? La variable medida menos el valor verdadero. Ese error puede ser tanto positivo como negativo, no interesa en realidad. Muchas veces nos referimos al error absoluto. Lo que pasa, chicos, es que los errores nos van a acompañar durante todo el proceso, siempre. Y esto no es propio de robótica, es propio de toda la ingeniería. Cuando ustedes, por ejemplo, les pidieron allá, hace unos años atrás, hacer sus primeras PCBs o diseñar sus primeros circuitos, entonces comenzaron a ver las resistencias que tenían más o menos el 10%, más o menos el 5% de error. ¿Alguna vez se pusieron a pensar cuál es el porcentaje de error que ustedes estaban propagando al consumo de potencia? Bien probable que no, porque cuando diseñaron su primera fuente, diseñaron sus primeros circuitos, hicieron los análisis pertinentes de corriente, de tensión, etc., pero nunca se pusieron a pensar cuál era el error de potencia que ustedes estaban manejando. Entonces sí, no sé, cumplían tal vez con la restricción de que no tenían que consumir más de 50 vatios, o sea, estoy diciendo algo, pero nunca se pusieron a pensar si eran 60 más menos 3, 60 más menos 10 o 60 más menos 5 vatios, no sé. Tal vez ninguno jamás se puso a analizar cómo podrían diseñar circuitos electrónicos, no eléctricos, sino electrónicos, a partir de la potencia. Lo que tenemos entonces dentro de nuestros sensores son dos tipos de errores. Los errores sistemáticos, los primeros que ponemos acá, y los errores aleatorios. Los sistemáticos, chicos, son errores que en cierta medida son determinísticos. Por ejemplo, una mala calibración del sensor, por ejemplo, que alguna de las ruedas del robot esté más desinflada que las otras, o por ejemplo, que sepamos de antemano que uno de los puentes H del motor
está mandando menos corriente que otro, son errores que corresponden al diseño que nosotros podemos encontrarlos y que podemos subsanarlos. Sin embargo, tenemos otros errores, que son los errores aleatorios, que son errores que pertenecen propios a la fenomenología del proceso con el que estamos trabajando, que pueden surgir, pueden desaparecer, no tenemos control sobre ellos. Tampoco tenemos las herramientas matemáticas para hacerlos previsibles o para, de alguna manera, compensarlos en el momento o anticiparnos al error. El error aleatorio, chicos, es un error del cual no podemos gobernar su ocurrencia. Por ejemplo, cuando el robot está navegando y surge algo en el medio de su camino y no tenemos forma de parar el movimiento. O cuando estamos, por ejemplo, andando sobre ripio, gravilla o césped y el robot presenta derrape, presenta lo que se llama slippage, que es cuando se va hundiendo y a su vez se va derrapando. O también, por ejemplo, que de pronto, por alguna razón, estamos haciendo un experimento con una cámara y hay algún reflejo de la luz del sol y ese reflejo da directamente en el CC de la cámara. Entonces tenemos un montón de situaciones que pueden surgir y que pueden causar que nuestros sensores no funcionen de la forma con lo que nos dice el fabricante. Entonces tenemos dos tipos de errores sistemáticos que los podemos compensar y errores aleatorios que no tenemos formas de preverlos, pero que van a estar presentes en todo nuestro proceso. Los sensores más comunes con los que nosotros vamos a trabajar, al menos sensores que de alguna manera nos ayudan a medir lo que sucede a nivel interno del robot, son los de Death Reckoning y odometría, que van juntos, que ya los vamos a analizar, los de navegación inercial, que son las IMUs, y el sistema de posicionamiento global, o GPS o GNSS. Esos sensores que tenemos acá son sensores propios de pose y posicionamiento. Recordemos que pose es el posicionamiento más la orientación. Entonces vamos a empezar a estudiar. Recuerden por favor lo que les dije, que Death Reckoning y odometría van juntos, porque los vamos a estudiar. Luego vamos a ver la IMU y por último el GPS. ¿Cómo funcionan los encoders? En los motores, chicos, a ver, los encoders, y nosotros los tenemos en el laboratorio por el que lo quiere ir a ver, de hecho el miércoles podemos mostrarlos, los encoders pueden ir tanto en la rueda, que son los típicos tacómetros, como tienen los automóviles, ya sea en la rueda o en el eje de las ruedas, o los podemos poner también en los motores. Lo más común en robótica, al menos la robótica que desarrollamos nosotros, es que los encoders vengan en los motores, ¿sí? Entonces compramos el motor más el encoder y el encoder se define por la cantidad de bits. En algunos casos tenemos encoders de 12 bits, en otros casos tenemos encoders de 16 bits e inclusive de 10 bits. ¿De qué se tratan estos encoders? Fíjense, nosotros siempre tenemos un emisor y tenemos un receptor. Tenemos el diodo emisor y el diodo receptor. Lo que sucede, chicos, es que la luz que mandamos atraviesa esta grilla acá, que son simplemente agujeros. El encoder lo que hace es contar los pulsos de luz que le llegan. Esto es una cuenta simplemente binaria. Cuando hablamos de bits, por ejemplo, tenemos un encoder de 10 bits, lo que estamos teniendo son 1024 agujeritos, como los que están acá, a lo largo de toda la circunferencia. Eso nos da un encoder de 10 bits. Significa que en 360 grados tenemos 1024 pulsos. Y dependiendo el tamaño de la rueda, estos 1024 pulsos, chicos, dividido en 360 grados, nos da aproximadamente 3 pulsos por grado. Y esto es, cada vez que la rueda se mueve 1 grado, vamos a medir 3 pulsos. ¿Y por qué les digo que esto depende de la rueda? Si la rueda es muy grande, ese grado que se mueva pueden ser varios centímetros. Si la rueda es muy pequeña, ese grado que se mueve pueden ser milímetros nada más. Entonces, cuanto más grande es la rueda, mayor cantidad de pulso debiésemos tener acá. Mayor resolución
debiese tener nuestro sensor. Ahora, lo que cuenta, fíjense, lo que hace nuestro sensor básicamente es contar los pulsos de luz. Entonces, cuando todo este disco comienza a girar, porque gira el motor, lo que hace nuestro sensor es directamente contar los pulsos. Como ya tiene una base de tiempo, cuenta los pulsos dividido en tiempo y nos da la velocidad. Entonces, los encoders, que lo único que hacen es contar pulsos, cuando lo derivamos a esa cuenta, nos da la velocidad. Lo que sí no tenemos acá, cómo saber si se mueve hacia izquierda o hacia derecha, porque esto simplemente está contando pulsos. Lo que sí, noten acá que hay una muesquita. Esa muesquita que ven ahí es porque toda vez que el sensor tiene que inicializarse o el sensor ha dado una vuelta de 360 grados, tiene que saber que ha dado efectivamente esa vuelta. Y es por eso que esta muesquita que tenemos acá, que se conoce como el home, le indica al sensor que ha dado 360 grados. Es una forma de minimizar el error en el conteo. Por cierto, en todos los encoders, como en todo proceso de digitalización, tenemos errores. Y por lo general, cuando compramos un encoder, nos dice que es más o menos un bit o más o menos 2 bits de error. Esto es lo típico que nosotros encontramos, ¿sí?, en la parte de atrás de los motores. Aquí dentro tenemos el encoder, generalmente compramos un encapsulado de esta naturaleza, y si lo abrimos vamos a tener algo así. Esta es una ruedita dentada, tenemos aquí no sé si lo ven, huequito blanco de la ruedita, que es el home que yo les comentaba, que le indica al sensor cuando ha cruzado, cuando ha dado una vuelta de 360 grados. Pero para poder distinguir si el motor se está moviendo en sentido positivo o en sentido negativo, es que se utilizan dos sensores que van en cuadratura. Esto es, podríamos tener un sensor puesto acá y otro sensor puesto acá, ambos midiendo pulsos al mismo tiempo. Esa cuadratura que yo les digo es lo que provoca una diferencia de fases entre un sensor A y un sensor B. Siempre que pongamos dos sensores que tengan diferencia de fase entre ellos, aquí por ejemplo tenemos una diferencia de 90 grados de fase entre el sensor A y el sensor B, entonces vamos a poder medir vamos a poder determinar el sentido de giro directamente viendo estas tres, situaciones. Si el sensor está en 1, el sensor A está en 1, el sensor B está en 0, luego ambos están en 1, luego uno está en 0, el otro está en 1, y por último, uno está en 0 y el otro está en 0. Con esas cuatro mediciones ya sabemos hacia dónde se está moviendo el rotor. Esto se conoce como sensores en cuadratura. Nos permite simplemente, como ya sabemos por construcción cuál es el desfase que hay entre los sensores, entonces, si por ejemplo tenemos que ocurre esta situación, va de 1, el par acá es 1, 0, luego 1, 1, luego 0, 1, luego 0, 0, entonces ya decimos, bueno, esto está girando hacia la izquierda. Si sucede a la inversa, está girando hacia la derecha y cosas así. Entonces, con dos sensores ya es suficiente para determinar el sentido de giro. Una cosa más, para que no se queden solamente con esto que está acá, yo les quiero mostrar qué otro tipo esta plaquita que tenemos aquí, que provoca las sombras en realidad, lo que detecta son pulsos de luz. Podemos tenerlo un poquito más complejo, en realidad, y permítanme mostrarles qué tan complejo puede ser esto. Nosotros podemos tener otro tipo de conformación de cómo podemos medir el desfase o cómo podemos medir cómo está girando o cómo está girando nuestro motor. Quiero mostrarles, porque esto es parte del libro que estoy escribiendo, quiero mostrarles acá cómo son estos encoders. Pueden ser un poco más complejos, de hecho. Ya. Ah, bueno, no lo estoy compartiendo, perdón.
Acá. No sé si lo ven, esto ustedes también lo tienen en el aula. Lo que sucede, chicos, es que podemos tener tanto el emisor y el receptor, uno después del otro, o podemos tener ambos acá al mismo tiempo. La ventaja de tener tanto el emisor como el receptor acá colocados del mismo lado es que este disco que tenemos acá, nosotros podemos codificarlo. Una forma bien común de codificar este disco binario, es utilizando el código Gray. Entonces, nosotros podemos estar contando codificación y no solamente contar unos y ceros. La forma de contar, a ver, el hecho de estar contando a partir de codificación nos permite hacer que la medición sea más confiable. Por supuesto, son más caros. Cuanto más bits tengamos y más código tengamos, nuestro sensor es más caro. Pero por supuesto, nos interesa que el sensor sea lo más robusto posible. Y con eso, chicos, termino lo que es hoy. Perdonen, y me falta una cosa más. Nosotros acabamos de ver lo que son los, lo voy a compartir de nuevo, lo que son los sensores de posición, los encoders en realidad. Recordemos una cosa, el encoder nos mide pulsos, que con una base de tiempo nos mide velocidad, pero básicamente lo que hace es medir vueltas. Si nosotros al rotor del motor le colocamos una rueda, lo que estamos midiendo es la velocidad angular de la rueda. Y si conocemos el radio, estamos midiendo la velocidad longitudinal de la rueda. Entonces, si estamos midiendo la velocidad longitudinal de la rueda, medimos los pulsos, tenemos la base de tiempo, podemos también entonces medir el desplazamiento de la rueda. Ahora, lo interesante viene cuando nosotros tenemos, lo siguiente. Voy a compartir la pizarra. Ahí. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el modelo uniciclo, nosotros tenemos que este es el chasis del modelo uniciclo y le colocábamos una ruedita. Podríamos tener una ruedita por acá, ¿sí? Esta es una ruedita, pero, o sea, el modelo uniciclo, ¿sí? Tenemos una rueda por ahí y la otra rueda por acá y teníamos un eje, ¿sí? Aquí tenemos un eje y aquí tenemos el otro eje de nuestra rueda. Lo que tiene de interesante, chicos, el hecho de trabajar con encoders, es que si yo tengo un encoder para esta rueda, yo tengo un encoder para esta otra rueda, entonces yo puedo determinar cuál es la velocidad de la rueda izquierda, por ejemplo, ¿sí? Y puedo determinar cuál es la velocidad de la rueda derecha también, las velocidades lineales y las velocidades angulares. Entonces yo puedo calcular la velocidad, en este caso, v. Esto es V de L, la velocidad de la rueda izquierda, y puedo también determinar entonces la velocidad de la rueda derecha. Y debido a que yo conozco el modelo, ¿sí? Entonces ya tengo todo para poder determinar el movimiento del robot en el plano, porque ya conozco el modelo cinemático de este robot. Ahora viene la diferencia entre odometría y dead reckoning. A ver, yo se las escribo acá. Este es Dead Reckoning. El Dead Reckoning, chicos, no es otra cosa, yo lo voy a escribir de esta manera, es la pose, perdón, Q, la pose del robot en el instante t más 1, menos la pose del robot en el instante t. Y esto no es otra cosa que conocer las velocidades del robot en el instante actual respecto al instante anterior. Odometría no es otra cosa que la pose del robot para cualquier instante. Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos que tener presente que Dead Reckoning no es otra cosa que las velocidades relativas del robot, mientras que odometría no es otra cosa que la pose del robot. Los sensores que tenemos acá, los encoders,
nos permiten calcular las velocidades del robot. Por lo tanto, nos permiten calcular el dead reckoning del robot. Y si nosotros integramos, y esto es por el delta t, la base de tiempo, entonces lo que tenemos, perdón, acá no, es acá arriba. Si nosotros multiplicamos el dead reckoning por el delta t, en nuestra base de tiempo, lo que tenemos es la odometría. Es cuánto el robot se ha ido desplazando. Pero por supuesto, esto es más Q de T, porque es acumulativo. Entonces vemos cómo el robot se va moviendo. Y fíjense que esto no es otra cosa, a rasgo general, el modelo cinemático del robot. Entonces, habiendo dicho eso, fíjense que los encoders de las ruedas nos permiten determinar velocidades. Las velocidades nos permiten describir el movimiento de cuerpo rígido, al menos el movimiento cinemático. Y a partir de ella, por supuesto, de esos encoders, podemos tener la odometría del vehículo. Para todos fines, chicos, lo que más nos interesa es de pronto la odometría para todo lo que es planificación de caminos, pero para lo que es seguimiento de trayectorias necesitamos las velocidades, porque necesitamos conocer a qué velocidades se mueve el robot. Y con eso yo termino la clase de hoy. ¿Hay alguna duda, chicos? Porque para la próxima clase, como les dije el miércoles, yo no quise hoy empezar a hablarles de sensores que yo se los pueda mostrar porque quiero mostrárselos. Entonces el miércoles estoy preparando con Darío una presentación con los sensores, haciéndolos funcionar y mostrándoles diferentes demos. ¿Dudas? Profe, Diga, José. si yo puedo ir el miércoles para allá, estarían haciendo la demostración ahí mismo, ¿no? Mira, como nosotros no podemos dar docencia de contacto, yo lo que te pediría, y es la misma invitación que le hago a todos, es que se acerquen al laboratorio cuando ustedes quieran, cuando ustedes puedan, y con gusto les mostramos todos. Pero en horario de clases solamente lo puedo hacer a partir de Zoom. Vale, eso era. Entonces, Matías Márquez, José, Sí, el profe. resto de los chicos, cuando ustedes quieran, se acercan al laboratorio, cuando ustedes quieran realmente, porque estamos ahí todo el día. Se acercan al laboratorio. Yo el único hecho de que doy clases acá en mi casa y no en mi oficina es porque acá me siento más cómodo con toda esta cuestión de Zoom. Y al menos no me están golpeando la puerta. Pero termino yo de dar esta clase, subo el video al aula y ya estoy en la oficina. Entonces, y me quedo ahí hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, búsquennos. También se queda Darío. Búsquennos, vamos a mostrarles todo lo que necesiten, inclusive aquellos que no puedan ir porque están haciendo las prácticas o lo que fuera, no pueden por cuestiones familiares, personales, me avisan. Generamos sesiones extras de Zoom donde mostrarles todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer. Pero por favor, no se contengan en el sentido de que búsquennos para trabajar. Entonces, José, excepto horario de clases, te acercas cuando quieras. Ya. Lo mismo para ustedes, Matías Márquez, Matías y los demás chicos. ¿Profe? Señores. ¿Profe? Diga. En el encoder óptico, para saber la dirección de giro, estos dos sensores tienen que estar un poco desfasados uno de otro con respecto a la posición de la ranura, ¿no es cierto? Porque digamos que una ranura pasa al mismo tiempo en un lado que en otro, entonces ahí no se vería una diferencia en los pulsos. Tienes toda la razón. Es el desfase del que yo les hablaba, no es un desfase físico, sino el desfase respecto a las ranuras o los orificios. Entonces, mientras, por ejemplo, en uno está midiendo el pulso, el otro debiese tener, si estamos hablando de una separación, ponerle 180 grados, el otro no debiese medirlo. Y si hablamos de 90 grados, significa que en el tiempo del que pasa la ranura, uno va a durar todo el tiempo y el otro va a durar la mitad de tiempo. Pero sí, es un desfase respecto a la ranura, no un desfase físico per se. Cuando hablamos de cuadratura, son esos 90 grados propios de las ranuras. Gracias, profe.
De nada, Matías. ¿Dudas, chicos? Bueno, entonces yo voy a subir ahora nomás el video. Cualquier cosa me encuentran en la oficina. Matías Márquez, ¿vos andas por la región? No, en Santiago. En Santiago. ¿Y vos, Matías? Sí, estoy acá en región. Ya. O sea, en Valpo. Ya. Entonces, Matías, José, cuando quieran pasan por el laboratorio. Matías Márquez, si no puedes venirte, me avisas con toda franqueza, tranquilidad y armamos una sesión de Zoom para sacarte todas las dudas que necesites. Okay. ¿El Eso. laboratorio dónde queda? Mi laboratorio está en el 4º piso de electrónica. Ah, Esto es arriba de... De hecho, yo estoy justamente arriba de Pañol. Hay una escalerita ahí que pasa desapercibida. Subís por ahí y llegas a mi oficina y al resto de los laboratorios de electrónica, que son los laboratorios nuevos de investigación. Ahí tenemos ingeniería, inteligencia artificial y robótica. perfecto. Eso. Búsquenme, chicos, y a Darío también. Aprovechen lo máximo que podamos con las herramientas que tenemos. Entonces eso. Nos veríamos de nuevo el miércoles, ya con sensor en mano y algunas demos para mostrarles cómo funcionan. Vamos a empezar con LiDARs, con las IMUs, y luego vamos a seguir. El GPS no sé, porque tenemos que hacer experiencias en terreno con el GPS. Indoors no funciona. Y también con las cámaras TOF y demás sensores que tenemos. Eso, chicos. Nos estamos viendo el miércoles entonces. Chao, profe. Que esté bien. Chaucito, que tengan un bonito día. Chao, chao.